Mi hijastra me insultó llamándome, el pobre con dinero, y cuando mi esposa me humilló diciendo, ella no es tu hija, solo sonríe, supe que había terminado. Cancelé su futuro financiero al amanecer y desaparecí sin una sola palabra. Me fui en silencio, son las 5 de la mañana y la cafetera gotea con ese ritmo hipnótico que solo se aprecia cuando no tienes prisa por ir a ninguna parte. Aquí, en la sierra, el frío no pide permiso, se mete por debajo de las puertas y se instala en los huesos, pero es un frío honesto. No como el frío que sentí durante los últimos 3 años en esa casa de 3 plantas en el barrio privado. Ese era un frío distinto. Un frío que venía de las personas, no del clima. Tengo mis manos alrededor de la taza de cerámica caliente. Mis dedos están ásperos ahora, llenos de pequeños cortes por trabajar la madera, pero nunca se han sentido tan útiles. Miro por la ventana y solo veo oscuridad y la silueta de los pinos recortada contra un cielo que apenas se empieza a clarear. No hay ruido de tráfico. No hay notificaciones de teléfonos inteligentes. No hay susurros a mis espaldas. Hace 6 meses, yo era el patriarca. El proveedor. El hombre que solucionaba problemas antes de que nadie supiera que existían. Hoy, soy solo un hombre que bebe café en una cabaña que huele a resina y a lluvia vieja. Y por primera vez en 15 años, puedo escuchar mis propios pensamientos sin la interferencia de la culpa. La gente piensa que un matrimonio se rompe con un grito, con un plato lanzado contra la pared o con una puerta que se cierra de golpe. Se equivocan. Eso es lo que pasa en las películas malas. En la vida real, lo que verdaderamente mata no es el ruido, sino la erosión. Es el silencio acumulado. Son las miles de veces que te tragas una palabra para mantener la paz, hasta que te das cuenta de que la paz te ha costado tu propia voz. Conocí a Elena hace 15 años. Yo tenía 35, ella 32. Ella venía con una maleta llena de caos y una hija de 10 años, Sofía. Yo venía con una carrera en ascenso, una casa demasiado grande para un soltero y un deseo patológico de salvar a alguien. La química fue inmediata, pero no fue solo pasión. Fue una sensación de propósito. Elena era vibrante, artística, desorganizada, todo lo que yo no era. Yo era el ingeniero, el hombre de los números, el pilar estable. Me enamoré de su risa y de la forma en que el mundo parecía iluminarse cuando ella entraba en una habitación. ¿Y Sofía? Sofía era una niña tímida, con ojos grandes y cautelosos que parecían esperar siempre una decepción. Recuerdo el día exacto en que decidí que serían mi familia. Fue un domingo lluvioso. Estábamos en mi apartamento. Sofía estaba dibujando en la mesa del comedor y se le cayó el vaso de jugo sobre mis planos de trabajo. Se quedó paralizada, esperando el grito, el regaño, el castigo que, supongo, solía recibir de su padre biológico ausente. Yo simplemente sequé el papel, le sonreí y le dije, no pasa nada, es solo papel. Vamos a por un helado. La mirada que Elena me dio en ese momento fue la trampa en la que caí voluntariamente. Me miró como si yo fuera un héroe. Y a todo hombre, en el fondo de su ego, le gusta sentirse el héroe de la historia. Nos casamos un año después. No hubo capitulaciones matrimoniales. ¿Para qué? Yo estaba construyendo un imperio para ellas. Quería que Sofía tuviera todo lo que yo no tuve. Quería que Elena nunca más tuviera que preocuparse por si la tarjeta de crédito pasaría en el supermercado. Y así fue. Durante la primera década, fuimos felices. O al menos, yo estaba demasiado ocupado trabajando para notar si no lo éramos. Mi carrera despegó. Pasé de ser un empleado a tener mi propia firma de consultoría. El dinero dejó de ser un problema y se convirtió en una herramienta. Cambiamos el apartamento por una casa con jardín. Luego por una mansión en las afueras. Sofía pasó de colegios públicos a privados, luego a clases de equitación, piano, francés. Yo pagaba cada factura con una mezcla de orgullo y deber. Nunca le pedí a Elena que trabajara, ella decía que quería dedicarse al hogar y a sus proyectos de arte. Proyectos que nunca parecían generar ingresos pero que siempre requerían materiales costosos.
Yo no me quejaba. Llegaba a casa a las 8 de la noche, cansado, y encontraba la casa caliente, a Elena arreglada y a Sofía contándome sobre su día. Me llamaba papá a veces. Otras veces, Roberto. Nunca forcé el título. Pensé que el amor se ganaba con actos, no con nombres. Pero el tiempo es un escultor cruel. A medida que Sofía entraba en la adolescencia y luego en la juventud adulta, la dinámica cambió. Imperceptiblemente al principio. Empezó con la falta de gratitud. No esperaba que me besaran los pies por comprar un coche nuevo a los 18 años. Un Audi que ella insistió que era vital para su seguridad, pero un simple gracias, mirándome a los ojos hubiera bastado. En cambio, recibí un es el color equivocado, pero sirve. Miré a Elena, esperando que ella, la madre, corrigiera esa actitud. Elena solo rió, acarició el pelo de Sofía y dijo, «Ay, Roberto, no seas anticuado». Es su forma de expresarse. Está emocionada. Tragué saliva. Sonreí. Y dejé pasar el comentario. Para mantener la paz. Ese fue mi error fatal. No el coche, sino el silencio. Cada vez que validaba esa falta de respeto con mi silencio, estaba poniendo un ladrillo más en el muro que eventualmente me aplastaría. Los últimos 2 años fueron una neblina de soledad acompañada. Yo era el cajero automático invisible. Mi presencia en la casa se toleraba, pero no se celebraba. Si llegaba tarde, nadie preguntaba si había comido. Si tenía un problema en la empresa, Elena me cortaba con un «no traigas estrés a casa». Bastante tengo con organizar la gala benéfica. Empecé a notar códigos entre ellas. Miradas cómplices cuando yo entraba en la sala. Risas que se detenían abruptamente. Me sentía como un intruso en la vida que yo mismo financiaba. Sofía, ahora con 21 años, estudiaba en una universidad privada excesivamente cara. Yo pagaba la matrícula, el apartamento cerca del campus, porque el viaje desde casa es muy agotador, el coche, la gasolina, la ropa de diseñador y las vacaciones con sus amigas. Recuerdo una noche, hace unos 8 meses. Estaba en mi despacho revisando las cuentas. Los gastos de las tarjetas de crédito de ambas eran exorbitantes. Había cargos en boutiques, spas, restaurantes de lujo. Me sentí, por un momento, como un tonto. Bajé a la sala. Ellas estaban viendo una película, acurrucadas en el sofá italiano de cuero blanco. Parecían la imagen perfecta de la felicidad madre-hija. Elena, tenemos que hablar de los gastos, dije, tratando de sonar suave. Este mes se han excedido por casi $5.000. Elena ni siquiera apartó la vista de la televisión. No seas tacaño, Roberto. La empresa va bien, ¿no? Sofía necesitaba ropa nueva para el semestre y yo tuve que renovar algunas cosas. No se trata de si puedo pagarlo, insistí, sintiendo esa presión familiar en el pecho, ese nudo de ansiedad que me acompañaba siempre. Se trata de respeto por el esfuerzo. Sofía resopló. Un sonido corto, despectivo, sin mirarme. Dios, mamá, dile que pare. Siempre está hablando de dinero. Es tan vulgar. Me quedé helado. Vulgar. El hombre que trabajaba 60 horas a la semana para que ella pudiera fingir ser una aristócrata era vulgar. Esperé a Elena. Esperé a que mi esposa, mi compañera, la mujer por la que había dado mis mejores años, dijera algo. Sofía, discúlpate. No le hables así a quien te da de comer. Algo. Elena suspiró, pausó la película y me miró con una mezcla de aburrimiento y lástima. Roberto, por favor. Estás arruinando la noche. Vete a dormir si estás cansado, pero déjanos disfrutar. Sofía está estresada con los exámenes. Me di la vuelta y subí las escaleras. Cada escalón pesaba 1 tonelada. Esa noche dormí en la habitación de invitados, alegando que roncaba y no quería molestar. Pero la verdad es que no podía soportar dormir al lado de una mujer que me veía como un recurso renovable y no como un ser humano.
En ese momento debí haber estallado. Debí haber cancelado las tarjetas. Debí haber gritado. Pero no lo hice. El miedo a la soledad. El miedo a destruir la familia, que tanto me costó construir, me paralizó. Me dije a mí mismo que era una fase. Que Sofía maduraría. Que Elena volvería a ser la mujer dulce que conocí. Qué ingenuo es el corazón cuando se niega a aceptar que dejó de latir hace tiempo. El café se ha enfriado un poco. El sol empieza a tocar las cimas de los árboles fuera de la cabaña. Todo esto nos lleva al día del incidente. El día que rompió el dique. Era el cumpleaños de mi cuñado. Una barbacoa familiar en el jardín de mi casa. Toda la familia de Elena estaba allí, sus padres, sus hermanas, sus sobrinos. Yo estaba en la parrilla, como siempre, sudando frente al fuego, cocinando carne de primera calidad para 20 personas que apenas me saludaban. Yo era el anfitrión, pero me sentía como el servicio. Les serví bebidas. Les pregunté cómo estaban. Escuché sus quejas sobre política y economía. Y desde la otra punta del jardín, veía a Sofía y a Elena hablando con las hermanas de Elena. ¿Reían? Señalaban hacia donde yo estaba. No soy paranoico. Sé distinguir una risa compartida de una burla. Sofía tenía en la mano una copa de vino que costaba más de lo que mi padre ganaba en una semana cuando yo era niño. Se movía con esa arrogancia de quien nunca ha tenido que ganarse nada. Me acerqué al grupo con una bandeja de aperitivos. Quería integrarme. Quería ser parte de la familia que yo sostenía. Aquí tienen, dije, forzando una sonrisa. Cuidado, están calientes. Una de las tías de Elena tomó uno y asintió levemente. Sofía ni se movió. Estaba contando una historia, gesticulando ampliamente. Y entonces le dije que ni loca iba a conducir ese coche viejo de mi amiga. O sea, qué vergüenza, ¿no? Decía ella. Sofía, intervine, tratando de hacer conversación, el coche de tu amiga es un modelo decente. No todo el mundo tiene la suerte que tienes tú. El grupo se quedó en silencio. Fue un silencio incómodo, afilado. Sofía giró la cabeza lentamente. Sus ojos, idénticos a los de su madre, me escanearon de arriba a abajo con un desprecio tan puro, tan destilado, que casi me hizo retroceder físicamente. Dejó su copa en la mesa con un golpe seco. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer?, dijo, con voz lo suficientemente alta para que la música de fondo pareciera detenerse. Pagar las cuentas y asegurarte de que la carne no se queme. Nadie te pidió tu opinión sobre mis estándares. De hecho, nadie te pidió que vinieras a hablar con nosotros. El jardín se congeló. Mis suegros miraron al suelo. Las hermanas de Elena se miraron entre ellas. Sentí el calor subir por mi cuello, no por el sol, sino por la humillación. 20 pares de ojos esperando mi reacción. 20 personas viendo cómo una niña de 21 años castraba socialmente al hombre que le había dado todo. Miré a Elena. Ella estaba a 2 pasos de Sofía. Esta era la línea roja. Este era el momento. Elena, dije, mi voz temblaba ligeramente, ¿no vas a decir nada? Elena me miró. No había ira en sus ojos. Había algo peor, molestia. La molestia de quien tiene que lidiar con un empleado incompetente. Se acercó a mí, me puso una mano en el pecho, no con cariño, sino para detenerme, y dijo las palabras que resonarían en mi cabeza durante el resto de mi vida. Las palabras que finalmente mataron al Roberto que yo era. Ay, Roberto, no seas dramático. Ella está bromeando. Y además, bajó la voz, pero lo suficiente para que Sofía y sus hermanas oyeran, ella no es tu hija. No tienes derecho a corregirla. Solo sonríe y vuelve a la parrilla, por favor. Estás avergonzándonos. Ella no es tu hija. Solo sonríe. Vuelve a la parrilla. El mundo no se detuvo. Los pájaros siguieron cantando. Alguien al fondo tosió.
Pero dentro de mí, hubo un sonido. Como el de un cristal blindado que, tras recibir millones de golpes microscópicos, finalmente estalla en 1000 pedazos. No grité. No lloré. No tiré la bandeja. La miré a los ojos. Vi su maquillaje perfecto, su indiferencia, su total seguridad de que yo agacharía la cabeza como siempre lo había hecho. Porque yo era el proveedor. Yo era el que amaba más, y el que ama más, siempre pierde. Tienes razón, dije. Mi voz sonó extraña, ajena, calmada. Tienes toda la razón, Elena. Ella no es mi hija. Di media vuelta. Caminé hacia la parrilla. Apagué el fuego. Dejé las pinzas sobre la mesa de metal con suavidad. Y seguí caminando. Entré en la casa por la puerta trasera, atravesé la cocina de mármol que pagué el año pasado. Subí las escaleras hacia el despacho y cerré la puerta con llave. Abajo, la fiesta continuaba. Escuché la risa de Elena unos minutos después. Pensaron que estaba haciendo un berrinche. Pensaron que volvería en una hora, sumiso, pidiendo perdón por haber arruinado el ambiente. No sabían que el Roberto que conocían no había subido esas escaleras. Ese hombre se quedó en el jardín, convertido en cenizas. Me senté frente a mi ordenador. La pantalla brillaba en la oscuridad del despacho. Mis manos no temblaban. Sentía una claridad mental absoluta, fría y quirúrgica. Abrí la banca en línea. Abrí el portal de la universidad. Abrí la gestión de leasing de los vehículos. Ella no es tu hija, repetí en voz alta. Las palabras sabían a libertad. Si no soy su padre, entonces no tengo las obligaciones de un padre. Si soy solo un patrocinador, y el contrato de respeto se ha roto, entonces el patrocinio se termina. Esa noche no dormí. Trabajé. Desmantelé 15 años de generosidad financiera con la precisión de un auditor forense. Y cuando salió el sol, bajé las escaleras con una pequeña maleta, las llaves de mi vieja camioneta, la única cosa que estaba solo a mi nombre y que realmente me gustaba, y un sobre encima de la mesa de la cocina. La guerra había empezado, pero ellas ni siquiera sabían que las bombas ya habían caído. Conduje 6 horas hacia el norte sin encender la radio. Solo el zumbido de los neumáticos de mi vieja camioneta sobre el asfalto y el sonido del viento golpeando contra el retrovisor. Es curioso cómo el silencio, que en esa casa se sentía como una soga al cuello, aquí fuera se siente como oxígeno puro. Mientras el paisaje cambiaba de suburbios cuidados a carreteras secundarias y finalmente a caminos de montaña, mi mente no estaba en la conducción. Estaba cronometrando el desastre. Conozco sus horarios mejor que los míos. A las 9 de la mañana, Elena se levantaría. Iría a la cocina esperando encontrar el café recién hecho y el periódico doblado en la isla de granito. No encontraría ni el café, ni el periódico, ni a mí. Solo encontraría el sobre. Y el silencio. No dejé una carta de 10 páginas explicando mis sentimientos. Los sentimientos ya no importaban. Dejé hechos. Una nota impresa, firmada, con la llave de la casa encima. Como dijiste ayer, no es mi hija. Y como la corrección no es mi derecho, la manutención tampoco es mi deber. La casa está pagada hasta fin de mes. Tienen 30 días. Buena suerte. A las 9:15 de la mañana, mi teléfono, que descansaba boca abajo en el asiento del copiloto, vibró por primera vez. No lo miré. Sabía quién era. Elena, Probablemente confundida, quizás un poco molesta porque la broma había ido demasiado lejos. A las 9:30 de la mañana, el teléfono vibró de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Para cuando paré en una gasolinera de pueblo a echar combustible, tenía 17 llamadas perdidas de Elena y 3 mensajes de voz. No los escuché. No necesitaba escuchar su tono pasar de la indignación al pánico. Ya había vivido ese tono muchas veces, siempre manipulándome para que arreglara sus desastres. Esta vez, yo era el desastre.
Mientras llenaba el tanque, revisé las notificaciones del banco en mi móvil. Eran las confirmaciones de las órdenes que programé la noche anterior. La tecnología es maravillosamente eficiente cuando se usa para cortar lazos. Notificación 1. Baja de tarjetas suplementarias. Elena y Sofía tenían tarjetas American Express vinculadas a mi cuenta principal. Para emergencias, decíamos. Pero las emergencias solían ser bolsos de temporada o cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Las cancelé a las 3 de la madrugada, reportadas como no autorizadas por el titular. Cuando intentaran pagar el desayuno o la gasolina esa mañana. El plástico sería solo eso, plástico inútil. Notificación 2. Departamento de Finanzas de la Universidad. Este fue el golpe más duro, lo admito. Sentí una punzada en el estómago al hacerlo, porque valoro la educación. Pero recordé su rostro en la barbacoa. Su desprecio. Pagar las cuentas y asegurarte de que la carne no se queme. Envié un correo formal al bursar de la universidad a primera hora. Retiraba mi aval financiero. Cancelaba el cheque del semestre siguiente. Como no soy su padre legal ni su tutor adoptivo, Elena siempre se negó a la adopción formal porque complicaría las cosas con su padre biológico, un hombre que nunca envió un centavo. No tenía ninguna obligación legal. Sofía descubriría a media mañana, al intentar entrar al sistema estudiantil o al comedor, que su matrícula estaba marcada en rojo. Notificación 3. La compañía de leasing. El Audi. Ese maldito coche que nunca fue del color correcto. Estaba a nombre de mi empresa. Era un vehículo de flota asignado a familiares de ejecutivos. Llamé a mi gestor de flota a las 8 de la mañana, recuperación de activo, le dije. El vehículo asignado a Sofía. Terminación de contrato inmediato. ¿Mando la grúa a la dirección habitual, señor? Sí. Y si no entrega las llaves, tienen copia. Lleváoslo. Imaginé la escena mientras pagaba la gasolina con efectivo. La grúa llegando a la entrada de adoquines. Sofía saliendo en pijama, gritando, amenazando con llamar a la policía. El operario de la grúa encogiéndose de hombros, mostrando la orden de reposición. El coche siendo levantado, llevándose consigo su estatus, su libertad, su arrogancia. ¿Me sentí bien? No. La venganza es un plato que se supone que se sirve frío, pero a mí me sabía a ceniza. No había triunfo en ver caer a las personas que amabas. Solo había la confirmación triste y patética de que su cariño tenía un precio, y en el momento en que dejé de pagar, el cariño se evaporó. Volví a la carretera. El teléfono seguía vibrando. Ahora era Sofía. Llamada perdida, Sofía, hijastra, llamada perdida, Sofía, hijastra, mensaje de texto, ¿qué mierda te pasa? Se están llevando mi coche. Contesta. Mensaje de texto, mamá está llorando. Eres un monstruo. Vuelve ahora mismo y arregla esto. Leí el mensaje en un semáforo en rojo. ¿Arregla esto? Ese era el resumen de mi vida con ellas. Yo era el mecánico de sus vidas rotas. Yo arreglaba las goteras, las deudas, los problemas emocionales. Pero nadie arreglaba al mecánico cuando se rompía. Apagué el teléfono. Lo tiré a la guantera. El silencio volvió, pero esta vez era más pesado. Empezaba a entender la magnitud de lo que había hecho. No era solo un corte financiero. Había dinamitado mi vida. A mis 50 años, estaba conduciendo hacia la nada, sin hogar, sin familia, con el corazón lleno de cicatrices. Llegué a la cabaña al mediodía. Era una propiedad que compré hace años como inversión, una pequeña estructura de madera cerca de un lago, lejos de las zonas turísticas. Nunca traje a Elena aquí, ella odiaba los insectos, el silencio y la falta de wifi de alta velocidad. Decía que era deprimente. Abrí la puerta. El aire dentro estaba viciado, olía a encierro y a polvo. Pero era mi polvo. Dejé la maleta en el suelo de madera. Caminé por las habitaciones vacías. Una cama simple.
Una mesa. Una chimenea que no se había encendido en años. Me acerqué a la ventana y miré el bosque. De repente, sentí un agotamiento que no era físico. Mis piernas cedieron. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y me cubrí la cara con las manos. ¿Lloré? No lloré por Elena. No lloré por Sofía. Lloré por los 15 años perdidos. Lloré por el hombre que fui, ese tonto optimista que pensó que podía comprar amor con seguridad y lealtad. Lloré porque me di cuenta de que, en el fondo, yo sabía la verdad desde hacía mucho tiempo. Sabía que no me amaban por mí, sino por lo que yo les daba. Y me quedé. Me quedé porque tenía más miedo a estar solo que a ser utilizado. La verdad es la hoja más afilada que existe. Te corta, te desangra, pero es la única cirugía que puede salvarte de la gangrena de una mentira. Pasé la tarde limpiando. Necesitaba ocupar mis manos. Barrí el polvo, limpié las ventanas, corté leña. El trabajo físico es un bálsamo para la mente atormentada. Cada golpe de hacha contra la madera era una forma de liberar la rabia acumulada. Al atardecer, encendí la chimenea. Me hice un café soluble, horrible y negro. Saqué el teléfono de la guantera solo para comprobar si seguía funcionando. Cientos de notificaciones. Correos electrónicos de mi suegro: Roberto, tenemos que hablar. Esto es una locura. ¿Son tu familia? Mensajes de voz de Elena, ya no exigentes, sino rotos: por favor, Roberto. No tenemos efectivo. Las tarjetas no pasan. Sofía tiene un examen mañana y no puede ir. Por favor, llámame. Miré el fuego. Las llamas bailaban, indiferentes a mi drama. Recordé la frase de Elena en la barbacoa. Ella no es tu hija, no la corrijas. Tenía razón. No soy su padre. Un padre perdona incondicionalmente. Un padre se sacrifica aunque le escupan en la cara. Yo ya no era un padre. Yo era un hombre que acababa de despertar de un coma de 15 años. No contesté. Saqué la tarjeta SIM del teléfono. La miré un momento, ese pequeño chip dorado que me conectaba con mi vida anterior. La arrojé al fuego. El plástico se derritió en segundos, liberando una pequeña voluta de humo negro que se perdió por la chimenea. Esa noche, dormí en el suelo, frente al fuego, envuelto en una manta vieja. Hacía frío. Me dolía la espalda. Estaba solo. Pero por primera vez en una década, no me sentí asfixiado. Estaba vacío, sí. Pero el vacío es bueno. El vacío significa que tienes espacio para empezar a llenar de nuevo. A la mañana siguiente, empezaría mi verdadera vida. Pero primero, tenía que aprender a respirar de nuevo sin el peso de 2 personas sobre mi pecho. Pasaron 3 meses. O quizás 4. En la montaña, el tiempo no se mide en trimestres fiscales ni en fechas de vencimiento de tarjetas de crédito. Se mide en la cantidad de leña que queda en el cobertizo y en cómo la luz del sol cambia de ángulo sobre el suelo de madera de la cabaña. Mi cuerpo cambió antes que mi mente. Los trajes italianos que colgaban en el armario, los pocos que me llevé, ahora me parecían disfraces de otra persona. Perdí 10 kilos, esa grasa blanda que se acumula en las sillas de oficina y en las cenas de negocios. Ahora mis manos estaban perpetuamente manchadas de resina y tierra, y mis antebrazos se habían endurecido por el hacha. Me dejé la barba. No por estilo, sino porque afeitarse requiere mirarse al espejo, y durante las primeras semanas, no soportaba ver mis propios ojos. Veía en ellos al tonto que se dejó usar. Al hombre que compró afecto. Pero poco a poco, la montaña hizo su trabajo. La rutina me salvó. Levantarse con el sol. Cortar madera. Arreglar el techo que goteaba. Caminar hasta el pueblo, a 5 kilómetros, para comprar víveres básicos: arroz, frijoles, café, huevos. La gente del pueblo no preguntaba. Me veían como el hombre de la cabaña. Un tipo huraño, quizás huyendo de la ley o de un divorcio feo.
Me saludaban con un movimiento de cabeza y me dejaban en paz. Esa indiferencia respetuosa era el regalo más grande que podían darme. Empecé a trabajar la madera. Encontré unas viejas herramientas en el cobertizo y comencé a construir muebles sencillos. Una silla. Una mesa. No eran perfectos, pero eran míos. No los había comprado con una tarjeta Platinum para impresionar a las amigas de mi esposa. Los había sacado de un tronco con mi sudor y mi paciencia. Recuerdo una tarde, lijando una mesa de roble en el porche. El olor a serrín llenaba el aire frío. Me detuve y me di cuenta de algo aterrador, no había pensado en Elena en 2 días enteros. El dolor agudo, ese que sentía en el pecho las primeras semanas, se había transformado en algo más sordo, como una vieja lesión de rodilla que solo molesta cuando cambia el clima. Ya no era rabia. Era una tristeza profunda y tranquila. La tristeza de saber que los 15 años no fueron una mentira total para mí, porque yo sí amé de verdad. La mentira era suya. Y eso era problema de ellas, no mío. Aprendí a escuchar el silencio. Al principio me aterraba. En la mansión, el silencio significaba tensión. Significaba que Elena estaba enfadada o que Sofía me estaba ignorando. Aquí, el silencio era paz. Era el viento moviendo las copas de los pinos. Era el crujido de la casa asentándose por la noche. Me estaba curando. Me estaba convirtiendo en alguien que, quizás, podría llegar a caerme bien algún día. Pero el pasado es un animal terco. Siempre encuentra el rastro. Fue un martes por la tarde. El cielo estaba gris, pesado, prometiendo nieve. Estaba fuera, apilando los últimos troncos bajo el alero, cuando escuché el sonido. Un motor. No era el motor diésel de la camioneta del granjero que a veces pasaba por el camino principal. Era un motor suave, de gasolina, forzándose en la subida de grava y barro que llevaba a mi cabaña. Me quedé quieto, con un tronco en las manos. El instinto me dijo que entrara, que cerrara la puerta y apagara las luces. Pero no lo hice. Esta era mi casa ahora. Este era mi terreno. No iba a esconderme. Un coche plateado apareció en la curva. Un modelo de alquiler, genérico, cubierto de polvo del camino. Se detuvo a unos 10 metros de donde yo estaba. El motor se apagó. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de electricidad estática. La puerta del conductor se abrió. Bajó una mujer. Llevaba un abrigo elegante de lana color camel que desentonaba violentamente con el entorno salvaje. Botas de cuero de ciudad que ya estaban manchadas de barro. Elena. Se veía más vieja. No, no más vieja, se veía cansada. El brillo artificial de su vida de sociedad se había apagado. Tenía ojeras que el maquillaje no lograba ocultar y el cabello, usualmente perfecto de peluquería, estaba recogido en una coleta desordenada. Me miró. Yo seguía con el tronco en las manos, vestido con una camisa de franela vieja y pantalones de trabajo sucios. Barbudo. ¿Sucio? Ella debió ver a un extraño. Yo vi a una desconocida. Caminó hacia mí, sorteando los charcos con dificultad. Se detuvo a 3 metros. No se atrevió a acercarse más. Roberto, dijo. Su voz sonó pequeña, tragada por la inmensidad del bosque. No contesté. Dejé caer el tronco sobre la pila. El sonido seco de la madera golpeando madera resonó como un disparo. Me limpié las manos en el pantalón y la miré. Sin odio. Sin amor. Solo con la curiosidad de quien observa un accidente de tráfico desde lejos. Te costó encontrarme, dije finalmente. Mi voz era más grave, más rasposa por el desuso. Contratamos a un investigador, admitió ella. Se abrazó a sí misma, como si tuviera frío, aunque sabía que era un gesto defensivo. Tu hermana no quiso decirnos nada. Nadie quiso. Por algo será. Elena tragó saliva. Miró la cabaña, el porche con la silla a medio terminar, el hacha clavada en un tocón.
¿Vives aquí? Preguntó, con una mueca de incredulidad. ¿En medio de la nada? Roberto, esto es una locura. Tienes una casa. Tienes una vida. Tenía una vida, corregí. Ahora tengo esto. Y me gusta. Sofía dejó la universidad, soltó de golpe. Lo lanzó como un arma, esperando que me doliera. Sentí un leve pinchazo, pero no sangré. Es una adulta, respondí. Puede trabajar. Puede pedir préstamos estudiantiles. Como hace la mayoría de la gente. No sabe hacer nada, Roberto. Su voz subió de tono, rompiendo la calma del lugar. Nunca la preparamos para esto. Le quitaste todo. El coche, el apartamento, el futuro. Tuvimos que vender joyas. Tuvimos que pedir dinero a mis padres, y sabes que ellos no tienen mucho. Le quité lo que yo pagaba, dije, dando un paso hacia ella. Elena retrocedió instintivamente. No le quité su cerebro, ni sus manos, ni su salud. Si no sabe hacer nada, Elena, es porque tú le enseñaste que no necesitaba hacer nada mientras hubiera un hombre tonto con una chequera abierta cerca. Ella empezó a llorar. No era el llanto manipulador de «quiero ese collar». Era un llanto real, feo, de desesperación. Lo siento, sollozó. ¿Es eso lo que quieres oír? Lo siento. Lo de la barbacoa fue estúpido. Estaba estresada, quería quedar bien con mis hermanas, Sofía estaba bebida. No lo decíamos en serio. La miré llorar y esperé sentir algo. Esperé sentir esas ganas de abrazarla, de decirle ya pasó. Yo lo arreglo. Esperé a que el Salvador dentro de mí despertara. Pero el Salvador estaba muerto. Enterrado bajo 3 meses de silencio y serrín. Si lo decían en serio, dije suavemente. Esa es la cuestión, Elena. Fue el momento más honesto de nuestro matrimonio. Dijiste la verdad, no es mi hija. Y yo soy solo el que paga para que la carne no se queme. Te extrañamos, susurró ella, intentando cambiar la táctica. La casa está vacía sin ti. No me extrañan a mí, negué con la cabeza, con una media sonrisa triste. Extrañan la seguridad. Extrañan el escudo. Extrañan no tener miedo al futuro. Y lo entiendo. El miedo es jodido. Caminé hacia el porche y me senté en los escalones. No la invité a sentarse. ¿Por qué has venido, Elena? De verdad. Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchando su abrigo de rímel. Se acabó el dinero, confesó, bajando la cabeza. El banco va a ejecutar la hipoteca el mes que viene si no pagamos las cuotas atrasadas. El abogado dice que si nos divorciamos, me darás la mitad, pero eso tardará meses o años en los tribunales. No tenemos tiempo, Roberto. Estamos ahogadas. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era amor. No era arrepentimiento. Era supervivencia. Me sentí extrañamente aliviado. Si hubiera venido solo por amor, quizás, solo quizás, habría dudado. Pero vino por dinero. Siempre fue por dinero. Me levanté despacio. El frío empezaba a calar. Vete a casa, Elena. ¿Qué? Me miró atónita. ¿Ver? Vende la casa antes de que el banco se la quede. Vende los muebles de diseño. Vende la ropa. Alquila un apartamento pequeño. Dile a Sofía que busque trabajo de camarera o de recepcionista. Aprendan a vivir. No puedes hacernos esto. Gritó, la ira reemplazando a la tristeza. Diste 15 años de tu vida. No puedes simplemente borrarlo. No lo borro, dije, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo callar. Lo recuerdo cada día. Por eso estoy aquí. Para no volver a cometer el mismo error. Señalé su coche. Vete, Elena. Va a nevar y este camino se pone peligroso.
Tu coche de alquiler no tiene cadenas. Ella se quedó allí un minuto eterno, temblando de rabia y de frío. Buscó en mi cara algún rastro del Roberto sumiso y enamorado. No lo encontró. Finalmente, dio media vuelta, subió al coche y cerró la puerta de un portazo. El motor arrancó y la vi maniobrar con dificultad para dar la vuelta. Vi las luces traseras rojas desaparecer colina abajo mientras los primeros copos de nieve empezaban a caer. Me quedé allí, en el porche, viendo caer la nieve sobre el rastro de neumáticos que ella había dejado, borrándolo poco a poco. Entré en la cabaña. Hacía calor dentro. El fuego crepitaba. Me serví una taza de café. Mis manos no temblaban. Había pasado la prueba final. El fantasma había venido a visitarme y no me había asustado. Ahora, por fin, estaba completamente solo. Y por primera vez, eso no me daba miedo. Estaba listo para el final de esta historia. Después de que Elena se fue, la cabaña se sintió más grande. No más vacía, sino más grande. El aire que ella había traído consigo, ese aire de pánico urbano, de exigencia, de vida prestada, se disipó con la nevada. Me quedé sentado junto al fuego durante horas, observando cómo la chimenea consumía la madera que yo mismo había cortado. El silencio ya no era un espacio en blanco, era una respuesta. Había visto a la mujer que amé convertirse en una mendiga emocional y financiera. Y lo que me sorprendió no fue su desesperación, sino mi absoluta falta de reacción. Ni ira, ni piedad. Solo un reconocimiento frío: esta persona ya no tiene jurisdicción sobre mi paz. La culminación de un dolor no es el grito, sino la indiferencia tranquila. En ese momento, entendí que el verdadero poder no era el dinero que ganaba, sino la capacidad de retirarlo. No solo de la cuenta bancaria, sino de la cuenta emocional. Yo había estado toda mi vida comprando seguridad, el mío, el de mi empresa, el de mi familia. Creía que si cubría todos los frentes financieros, el amor se encargaría del resto. El universo me había dado una lección devastadora. La seguridad externa es inútil si la fortaleza interna es un esqueleto de papel. Me di cuenta de la trampa. Cuando Elena y Sofía me insultaron en la barbacoa, mi esposa no solo dijo: ella no es tu hija. Dijo: tú no importas, solo sonríe. Y al irme, al cortar cada vínculo, no estaba castigándolas. Estaba diciéndole a ese joven ingeniero de 35 años, desesperado por ser un héroe: tú sí importas. Y ya no tienes que sonreír para nadie. El invierno llegó con toda su fuerza a la sierra. La nieve nos aisló durante semanas. Ese aislamiento era mi monasterio personal. Mis días se volvieron monótonos, pero llenos de significado. Me dediqué por completo a la artesanía de la madera. Empecé a tallar pequeños objetos, cuencos, bandejas, con la precisión que antes aplicaba a los planos de construcción. Había algo profundamente satisfactorio en transformar algo muerto y duro, como un tronco, en algo útil y hermoso. Era un reflejo de mi propia vida. Abrí una cuenta de correo electrónico nueva, solo para trabajo. Llamé a mi antiguo socio. Le dije que no volvería a la oficina. Que mi parte de la firma estaba en venta. Quería un cheque, una cantidad justa, y una desvinculación total. Fue profesional, breve. 1 hora y media de conversación donde no mencionamos a Elena ni una sola vez. Mi futuro financiero estaba asegurado. No sería tan opulento, pero sería más que suficiente. La diferencia es que este dinero era limpio. No estaba manchado por el deber ni por el resentimiento. En primavera, cuando la nieve se derritió y el camino se hizo transitable, bajé al pueblo con una caja de mis tallas. Encontré una pequeña tienda de artículos locales. La dueña, una señora mayor llamada Marta, era una artista en cerámica. Le mostré mi trabajo. Tienes buenas manos, Roberto, dijo, sin alardes, examinando un cuenco de nogal. Hay honestidad en esta madera. Gracias. ¿Eres nuevo aquí? Llevo 50 años y nunca te había visto. Estoy rehaciéndome, respondí.
Era la primera vez que usaba esa frase con alguien. Ella sonrió, una sonrisa con muchas arrugas y mucha sabiduría. Todos lo estamos, muchacho. Todos lo estamos. Me compró un par de piezas. Me dio un billete y un abrazo maternal. Fue el primer contacto humano genuino que tuve en medio año. Un intercambio limpio, trabajo por dinero. Reconocimiento por esfuerzo. No había un precio oculto. No había una obligación a cambio. Este pequeño encuentro me abrió algo. No la necesidad de una pareja, no la urgencia de socializar, sino el conocimiento de que la vida seguía siendo rica, si se la miraba con ojos sinceros. Empecé a caminar más, a hablar brevemente con los vecinos del pueblo, a ayudar a Marta con el peso de las cajas. Mi corazón no se había reabierto de golpe, pero la cerradura oxidada se había engrasado. Una tarde de verano, meses después, estaba sentado en mi porche, observando el valle. Había estado lloviendo a cántaros y el aire olía a tierra mojada y a pino. Era el momento de paz perfecto. Pensé en Sofía. Su vida sería dura por un tiempo. Pero en el fondo, deseé que la dureza le enseñara algo. Que la obligara a construir un carácter que su vida fácil le había negado. No era un deseo cruel, era la esperanza de que, algún día, se convirtiera en una adulta decente. Pensé en Elena. Su camino sería más difícil. Ella nunca había aprendido a sostenerse a sí misma. Ella vivía del reflejo de los demás. La soledad que yo estaba abrazando la destrozaría, porque solo sabía estar sola en compañía de cosas caras. La rabia se había ido por completo. No quedaba nada. Solo una distancia infinita. Miraba al pasado como quien mira una película vieja en la que el protagonista era ingenuo y fácil de engañar. No sentía vergüenza de ese hombre, sino gratitud. Gracias a su dolor, yo era libre. La libertad no vino con un jet privado ni con un yate. Vino con el olor a serrín, con el calor de un fuego que yo había encendido y con el conocimiento de que la taza de café caliente en mis manos era el único lujo que necesitaba. Mi paz era innegociable. Cerré los ojos y respiré el aire frío y húmedo. Sentí el pulso tranquilo bajo la suciedad de mis muñecas. Y entre el rugido lejano del río y la calma profunda de mi alma. Una verdad se asentó, más sólida que la roca de la montaña. Ya no estaba buscando un hogar. Ya no estaba buscando salvar a nadie. Estaba a salvo. Estaba completo. Y en esa profunda quietud, finalmente entendí. Y entre la inmensidad del silencio de las montañas, por primera vez supe, yo era mi propio refugio. Fin.